El secreto del rabino de Praga. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Barcelona, trayendo consigo olor a café recién hecho y a papel viejo. Daniel Rivas, restaurador de libros antiguos de 38 años, pasó los dedos por la desgastada cubierta de un manuscrito que había llegado esa mañana y enviado por un coleccionista anónimo en Lisboa. El paquete venía con una única instrucción, para aquellos que saben leer más allá de las letras. El cuero del libro estaba agrietado por el tiempo, pero las páginas, sorprendentemente, permanecieron intactas, escritas en hebreo arcaico entrelazadas con símbolos que Daniel nunca había visto. Su conocimiento de las lenguas antiguas era limitado, pero algo en esos personajes lo hipnotizaba. Al pasar la primera página, un trozo de pergamino amarillento cayó sobre la mesa. En él una frase en español, trazada con tinta descolorida. Quien domine el Shema Meforas antes del próximo crepúsculo verá la fortuna multiplicarse como el trigo en el desierto. Daniel sintió un escalofrío. El Shema Meforas, el nombre inefable, era una referencia a la Kabbalah, a la magia de los nombres divinos que, según la leyenda, podían alterar la realidad. Pero eso no fue solo teoría. El manuscrito describía un ritual específico, un método oculto transmitido en secreto por los cabalistas de Safed en el siglo XVI, perdido tras la expulsión de los judíos de España. El texto hablaba de un golem, no de arcilla, sino de palabras, una construcción invisible hecha de sonidos e intenciones que, cuando se activaba en el momento adecuado, atraía riqueza como un imán. El ritual requería de 3 elementos: un objeto de valor personal, algo que llevara la esencia del practicante, una vela de cera negra hecha con miel de abejas silvestres y la correcta recitación del nombre en un momento de alineación planetaria. La siguiente ventana para ejecutarlo sería esa misma noche, cuando Mercurio y Júpiter se encontrarían en la casa de Tauro, fenómeno que no se repetiría en 20 años. Daniel vaciló. No era supersticioso, pero su vida financiera era un desastre. El restaurante de sus padres, heredado tras su muerte, estaba al borde de la quiebra. Las deudas se estaban acumulando y los bancos ya no respondían a sus llamadas. ¿Qué tengo que perder?, pensó, mientras sus ojos volvían a la frase del pergamino. Una vez decidido, buscó algo en su escritorio que pudiera servirle como objeto personal. Su reloj de bolsillo, heredado de su abuelo, un relojero sefardí, lucía perfecto. Luego se dirigió bajo la lluvia hacia el barrio gótico, donde una vieja tienda de velas y hierbas prometía tener lo que necesitaba. La dueña del lugar, una mujer de ojos oscuros y manos llenas de anillos de plata, no pareció sorprendida por su petición. ¿Cera negra con miel silvestre?, repitió mientras cogía un cilindro negro y delgado de un estante polvoriento. Esto no es para todos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Daniel mintió, pagó en efectivo y regresó a casa con el corazón acelerado. A medianoche, cuando finalmente cesó la lluvia, encendió la vela en el centro de su apartamento, colocó el reloj al lado y comenzó a cantar las sílabas del nombre tal como estaban escritas en el manuscrito. Las palabras sonaron extrañas en su boca, como si no estuvieran destinadas a su lengua, pero mientras las repetía, una sensación cálida se extendió por toda la habitación. Las sombras en las paredes parecieron moverse y por un instante juró haber visto figuras bailando en el humo de las velas. Entonces algo cambió. Un viento repentino apagó la llama y en el silencio que siguió, Daniel escuchó el sonido de monedas cayendo. Cuando miró hacia abajo, vio que el reloj de su abuelo se había convertido en oro macizo. No era una ilusión, el metal brillaba a la luz de la luna, pesado y real en sus manos. Pero lo más sorprendente llegó después, su teléfono empezó a vibrar. Era un abogado que lo llamaba para informarle que un pariente lejano, del que ni siquiera sabía que existía, había dejado una importante herencia a su nombre. En los días siguientes, la suerte de Daniel parece haberse revertido. El restaurante recibió. Después de una reseña entusiasta en un periódico influyente, apareció un inversor con una oferta que no podía rechazar, e incluso sus deudas comenzaron a resolverse de maneras inesperadas. Pero a medida que su fortuna crecía, notó algo extraño. Cada vez que miraba el reloj de oro, veía reflejos de rostros desconocidos en su superficie, como si otras personas hubieran usado el mismo ritual antes que él. Y a veces, al anochecer, oía susurros en hebreo provenientes de los rincones de la habitación. Una noche, mientras hojeaba de nuevo el manuscrito, encontró una nota apenas perceptible en el margen: la riqueza atraída por el nombre no es tuya. Es prestada. Y todo lo que se toma prestado algún día debe ser devuelto.
Daniel cerró el libro con un escalofrío. Afuera, la luna llena iluminaba las calles vacías de Barcelona, y en algún lugar, a lo lejos, empezó a sonar un reloj. No fueron las 12 campanadas. Eran 13. El 13º timbre resonó como un golpe en el pecho de Daniel. El aire de la habitación se volvió espeso, lleno de un olor metálico, como a monedas viejas oxidadas. El reloj de oro sobre su escritorio, antes frío al tacto, ahora parecía latir con su propia temperatura, casi febril. Lo tomó con manos temblorosas y cuando le dio la vuelta, vio que las manecillas giraban hacia atrás, fuera de control, mientras los reflejos en los diales se movían como sombras atrapadas. Los susurros en hebreo se hicieron más fuertes, más urgentes. No venían de los rincones de la habitación, sino del interior del reloj. Daniel reconoció algunas palabras: Tzedakah, Pidyon, Schierit, justicia, rescate, descanso. Fragmentos de una deuda que no era suya, pero que ahora lo envolvía como un sudario. Corrió hacia la ventana y vio horrorizado que las calles de Barcelona ya no estaban vacías. Figuras con trajes antiguos, hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con chales deshilachados, caminaban hacia su casa, con sus pálidos rostros iluminados por la luna. No tenían pies. Sus formas se arrastraban como humo sobre el pavimento, y sus ojos, cuando miraban hacia arriba, brillaban con la misma luz dorada que el reloj. Daniel retrocedió y tropezó con los muebles. El manuscrito cayó al suelo, sus páginas se abrieron solas en una ilustración que no había notado antes. Un hombre arrodillado ante una mesa cubierta de oro, mientras sombras con manos esqueléticas tiraban de hilos invisibles atados a su espalda. Debajo una frase con letras temblorosas: lo que se tomó con el nombre debe pagarse con el nombre. Lo entendió demasiado tarde. El reloj que tenía en las manos empezó a derretirse, no en metal líquido, sino en letras hebreas que se soltaron como serpientes y se arrastraron por sus brazos, quemando la piel donde se tocaban. Daniel gritó tratando de arrancarlos, pero se quedaron pegados, tatuándose en su carne. Cada símbolo era un nombre. Cada nombre una deuda. Las figuras de afuera llamaron a la puerta. No con los nudillos, sino con monedas. Las monedas cayeron al suelo y se convirtieron en manos pequeñas y pálidas que arañaban la madera. Abramos, susurraron a coro. Tienes lo que nos pertenece. Daniel intentó correr, pero sus piernas no respondían. El suelo bajo sus pies se había convertido en una superficie reflejada, que reflejaba no su imagen sino la de docenas de otros, hombres y mujeres que, como él, habían invocado el ritual y ahora estaban atrapados en la misma red. Algunos lloraban. Otros extendieron sus manos en señal de súplica. Uno, con el rostro desfigurado por la codicia, reía en silencio, con la boca cosida con hilo de oro. La puerta se abrió sola. El aire frío de la noche entró con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a cera de velas apagadas. Las figuras avanzaron, sus sombras se extendieron como dedos para envolverlo. Daniel sintió que el peso del oro en sus bolsillos se multiplicaba y cada moneda se convertía en una cadena. El reloj, ahora solo un esqueleto de engranajes, se le cayó de las manos y se convirtió en polvo, polvo que se elevó en el aire, formando símbolos en el espacio entre él y los acreedores. Ya conoces las reglas, dijo la voz más cercana, una mujer. R con ojos completamente negros. Nada es gratis. Ni siquiera el aire que respiras ahora. Daniel intentó hablar, pero tenía la boca llena de oro. Las monedas bajaron por su garganta, asfixiándolo. Cayó de rodillas y las sombras lo levantaron, arrastrándolo. La calle ya no era Barcelona. Era un callejón sin salida iluminado por antorchas apagadas, donde otros como él esperaban en fila, cada uno con un reloj idéntico fusionado a su piel. Al final del callejón, una puerta de madera oscura, tan alta que su parte superior se perdía en la oscuridad. Sobre ella, grabado en letras que sangraban con tinta negra. Banco de nombres perdidos. Las figuras lo empujaron hacia adelante. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas y dentro una voz incorpórea murmuró. Bienvenido, Daniel. Su cuenta ha estado abierta durante mucho tiempo. Intentó resistirse, pero sus manos ya no eran suyas. Se mudaron solos, firmando un contrato escrito en un idioma que él no conocía pero que entendía. Cada línea era un año de su vida. Cada párrafo, un pedazo de tu memoria.
Cuando terminó, la puerta se cerró detrás de él. Afuera, el reloj de la ciudad volvió a sonar, la 14ª campanada. Y en algún lugar de Barcelona, un hombre amaneció sudoroso, con las manos vacías y un antiguo manuscrito sobre la mesa. Su nombre no era Daniel. Y en sus bolsillos, solo una moneda de oro, caliente como si la hubieran escupido del infierno. Perdido. El hombre que no era Daniel se llevó las manos a la cara, sintiendo la piel extraña, como si no le perteneciera. Sus dedos temblaron cuando tocó la moneda en su bolsillo. Ardía no como fuego, sino como culpa. La atrajo hacia la luz amarilla de la lámpara que había sobre la mesa, de un lado, un rostro sin rasgos distintivos, del otro, una inscripción en letras que se contorsionaban cuando intentaba leerlas. El manuscrito que había sobre la mesa era grueso y estaba encuadernado en cuero que olía a tierra mojada y a algo más antiguo, algo que no debería ser desenterrado. Lo abrió por accidente y las páginas pasaron solas, revelando ilustraciones de un lugar que reconoció al instante, aunque nunca había estado allí, un corredor de infinitas puertas, cada una con un nombre grabado en placas de metal oxidado. Uno de ellos, dijo Daniel. Un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. No era un sonido cualquiera, era como si alguien hubiera arrastrado sus uñas por la madera, 3 veces, lentamente. Él no se movió. El golpe se repitió, ahora acompañado de un susurro que se infiltró por las rendijas. Sabes que no puedes permitir esto. El aire de la habitación se calentó. La moneda en su mano latía, como un corazón a punto de explotar. La arrojó al suelo y ella rodó hasta detenerse al pie de la puerta, donde una sombra se extendía debajo de la rendija, demasiado larga para pertenecer a algo humano. El manuscrito se cerró solo. Las páginas se pegaron entre sí, sellándose con un chasquido seco. Intentó abrirla de nuevo, pero sus manos ahora obedecieron a algo más. Sus dedos se cerraron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas hasta que sangraron. Sangre oscura, casi negra, goteaba sobre la portada del libro. No es tuyo, siseó la voz, ya dentro de la habitación, aunque la puerta aún estaba cerrada. Pero puedes elegir, devolver lo que robaste o ocupar su lugar. El hombre, que había sido Daniel, que había sido otro antes, que habían sido muchos, se miró las manos. Ya no temblaron. Estaban firmes como si finalmente hubieran encontrado un propósito. Cogió la pluma que estaba sobre la mesa, tinta roja, casi seca, y escribió en el manuscrito, en la página en blanco que apareció como por milagro. Acepto la deuda. La sombra rió, un sonido húmedo como el de huesos rompiéndose dentro de una bolsa de piel. La puerta se abrió. Afuera el pasillo se extendía iluminado por lámparas que no existían, cada puerta con un nombre, cada nombre con una historia que no había terminado. Bienvenido de nuevo, dijo la voz, ahora detrás de él. Él no se dio vuelta. Sabía que no había nada que ver. Caminó hasta la puerta más cercana, donde estaba grabado el nombre Marcos en letras blancas. Que goteaba algo oscuro. Al tocarlo sintió que el recuerdo del hombre cuyo cuerpo ahora habitaba se desvanecía, reemplazado por fragmentos de otra vida, un incendio en Valparaíso, el olor a sal y gasolina, una mujer llorando en un muelle. La moneda del suelo había desaparecido. En su lugar, uno nuevo cayó del bolsillo de su pantalón, cálido, pesado, familiar. A unas cuadras, en un departamento de la Rambla, un hombre amaneció jadeando, con las manos vacías y sabor a ceniza en la boca. Su nombre no era Marcos. Y en sus bolsillos, solo una moneda de oro, caliente como si la hubieran escupido del infierno.